Comenzamos la serie de Adviento, próximo domingo, la serie de Navidad. Así que, como ve, ya estamos ahí, ¿no? Vamos a orar primero y vamos a dar gracias a Dios en este momento. Pedimos a Dios su bendición por su palabra. Padre, te agradecemos mucho este tiempo que tú nos das. Pedimos tu bendición, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en la exposición de tu palabra y que seas tú enseñándonos, oh Dios. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Jesús camina sobre el agua. Tenemos el texto Juan 6, 14 al 21. Y se acuerda que dejamos una partecita pequeña ahí pendiente, así que hoy la vamos a concluir, ¿no? Dice la palabra de Dios: al ver a aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, sus discípulos bajaron al lago y en una barca comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús no había venido a reunirse con ellos. Y el lago se agitaba con gran viento que soplaba. Habrían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el lago, acercarse a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no teman. Entonces ellos gustosamente lo recibieron en la barca y ésta llegó enseguida a la tierra a donde iban. Muy bien, Jesús camina sobre el mar. Vamos a ir a la primera parte, lo que habíamos quedado pendientes el domingo pasado, el hombre que no quiso ser rey. Y esta era parte de la lectura que tuve en Juan 6, 14 y 15. ¿Podemos ir al texto, por favor? Ahí lo tienen. Ahora, esta parte del Evangelio, Juan ha venido diciendo desde el principio que había gente que no comprendía la razón de los milagros. Y yo he explicado casi en todos los estudios bíblicos que hemos tenido del Evangelio de Juan, que cada milagro que Jesús hizo conecta directamente con su divinidad. ¿Qué hablamos cuando decimos divinidad? O divinity of Jesus. Estamos diciendo Jesús es Dios, básicamente, ¿no? Entonces, hay una parte de los teólogos, es decir, los estudiantes de la Biblia o profesores de la Biblia, que a finales de 1800, cuando encontraron y cuando era el gran despertar de la ciencia, ¿no? Esto no comenzó este año o el año pasado, comenzaron los grandes descubrimientos de la ciencia. Comenzaron ellos a traer una interpretación un poquito que se acercara más a la ciencia. Entonces la ciencia evidentemente pues niega los milagros, porque son cosas que no se pueden explicar. Aunque hay cosas que no pueden explicar los científicos. Déjenme decirle. Por ejemplo, dicen ellos la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? Bueno, que todo lo que sube, cae, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo cae? ¿Por qué no se detiene ahí? Si salimos de la atmósfera, es decir, la parte que cubre la Tierra, usted se ha dado cuenta, los que van en estas naves, fuera de la atmósfera y fuera de, cuando están, vamos a decir, donde están los grandes satélites, están flotando, no caen. No existe la ley de gravedad. Hasta donde yo sé, no existe la ley de gravedad en Marte o Mercurio, en otros planetas, solo acá. ¿Por qué? Algunos dicen la ley de gravedad en otros planetas es mucho más grande o mucho menor. Entonces significa que si nosotros llegamos a un planeta, es posible que no nos podamos ni siquiera caminar porque pesaríamos demasiado o estaríamos muy livianos. ¿No?
Esta es la ley perfecta de gravedad que nosotros tenemos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que el cometa Halley, no recuerdo cada cuántos años ingresa a nuestra Vía Láctea, es decir, donde están todos nuestros planetas, y entra y no le pega a ninguno? ¿Ya? Eso es como un milagro. Yo jugando juego de mesa, de pool, ¿cómo le llaman en español? Billar, ¿no? Eso solo me pasa a mí, creo yo. Yo le he pegado la pelota y no le pego a ninguna de todas las que están allí. Pero es porque no soy bueno, ¿me explico? Para jugar eso. Pues ¿puedes explicar eso? ¿Ok? Hay tantas cosas que la ciencia no entiende. Y veamos esto. Ese es el asunto. Cuando vemos los milagros, ¿los creemos o simplemente los rechazamos? Porque no podemos explicarlos. Y había gente acá. Vamos a ver ahí, el profeta equivocado. Dice, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿De qué está hablando ahí esta gente cuando dice el profeta que había de venir al mundo? ¿Están creyendo verdaderamente en Jesús? Vamos a verlo. Porque dice que creían cuando... Juan hace énfasis en esto. Dice, creían cuando veían las señales. The signs and miracles. They believe it when they see that. Dice, este es el profeta que ha venido. ¿A qué se referían? Deuteronomio 18:15, hoy sí. Dice ahí Moisés, está hablando y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Pero ¿de qué profeta estaba hablando Moisés? Y este es el asunto. El asunto es que la Biblia habla de un rey de la descendencia de David, que su reinado no iba a terminar, no iba a tener fin. Y Moisés se está refiriendo a esto acá, cuando dice como yo, humanamente hablando. Por eso es que en los evangelios se usa la expresión el Hijo del Hombre. ¿Ha leído esa expresión cuando se refiere a Jesús? Él dice el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere cuando dice el Hijo del Hombre? Se refiere a una profecía de Daniel, pero no se refiere a que Daniel vio al Hijo del Hombre en el mundo, sino que el Hijo del Hombre estaba en el cielo. Entonces, cuando la expresión se usa en el Nuevo Testamento, el Hijo del Hombre, está no refiriéndose a la forma humana de Jesús, sino a esa visión celestial de Daniel en que el Hijo del Hombre ya estaba en el cielo. Ya estaba ahí. Y después vendría y aparecería. ¿No? Vamos a ver eso en las próximas semanas quizás, ¿no? Cuando hablemos de la Navidad, la Natividad, que es el nacimiento del Rey Jesús sobre este mundo. ¿De qué hablaba Jesús entonces? Cuando decía que, y él aceptaba eso, que era, sí, otro profeta como yo, en la forma humana. Pero sabemos muy bien que Moisés murió, ¿sí o no? Y esto es interesante de Moisés, que Moisés es como, cuando decimos un prototipo, es como un ejemplo antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Del pasado, en Cristo. Moisés muere, pero su cuerpo no es encontrado. ¿Sí te das cuenta? Entonces podemos decir, Moisés es un ejemplo claro en el Antiguo Testamento de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Puedes encontrar el cuerpo de Cristo? Claro que no. ¿De qué hablaba Jesús? En Juan 6:51, creo que lo tengo ahí el texto, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué bueno que estudiamos Éxodo antes de este estudio de Juan, ¿sí o no? Los que vinieron al estudio de Éxodo saben de qué estamos hablando. Saben muy bien que el maná descendía todas las mañanas, el pan de Dios.
Y Jesús dice claramente, soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque ese pan, el maná que descendió del cielo a los judíos en el desierto, ¿qué sucedía si lo guardabas para el día siguiente? ¿Qué sucedía? ¿Me pueden recordar ustedes qué sucedía con ese pan? ¿Sí qué? Sí, gracias, se engusanaba, se podría, ¿no? No servía. Perecía. ¿Y qué dijo Jesús? No, por eso dice, pan vivo. ¿Te das cuenta? Tiene vida en sí mismo. Ahora, punto B, ¿por qué era el rey equivocado? Dice, cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Piensa esto, viene mucha gente, eran como 5,000, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de los 5,000 que le dio de comer. Era mucha gente, no era un grupo de 10 o 12. Dijeron, este es el profeta que esperamos. Vamos y llevémoslo a Jerusalén para que tome su poder y su trono. Una revolución, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Jesús? Y aquí es donde se equivocan muchos en la interpretación del Nuevo Testamento, especialmente esa escuela que hablaba al principio, que comenzó a negar los milagros de la Biblia y enseñan eso. La iglesia liberal enseña que los milagros solamente son un ejemplo de enseñanza para nosotros, pero que en realidad no eran milagros. ¿Puedes comprender eso? Niegan el milagro mismo, dicen, no, la Biblia menciona muchos milagros, pero en realidad no eran milagros, eran parábolas, ¿no? Pero esta gente se dio cuenta que no eran parábolas, no eran historias. Vieron y comieron del pan, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron? Este es el king, este es el rey que esperamos. Nos va a dar de comer gratis, ¿no? Nos va a dar todo lo que necesitemos. Y Jesús sabía muy bien lo que esta gente quería. Ellos querían su propio bien. Y este es el punto. Este es el punto que nosotros quizás no hemos comprendido. Mira en Juan 18:36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, le dice a Pilato. ¿Qué le dice Jesús a Pilato? No. No es mi reino de este mundo. ¿Sabes? A veces nos equivocamos nosotros. Nos equivocamos en nuestra mente pensando de que la persona que va a venir o que está en el gobierno va a traer la solución a nuestros problemas. Yo me quedo admiradísimo a veces de las cosas que suceden en la política. Y voy a hablar un poquito aquí de política, perdónenme. Pero es que somos tan sencillos y tan inocentes a veces al creer tantas cosas que los políticos dicen en sus campañas que nos hacen tontos. Voy a explicar esto bien sencillo. Esta semana se dio un evento que quizás muchos de ustedes lo pasaron desapercibido, a lo mejor ni se dieron cuenta. Pero tuvo una reunión entre el alcalde, o el que va a ser alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, proclamado en sí mismo socialista o comunista, como quieran llamarle usted, de Nueva York, el nuevo alcalde. Y él dentro de la campaña, fíjate bien, esto es lo que quiero hablar, dentro de la campaña había hablado del que el presidente era un fascista, todo lo que quieras. Y parece ser que nunca le iba a hablar. Y así estamos muchos, ¿no? Odiando a todo el mundo. ¿Y qué hace Mandani esta semana? Se reúne con su enemigo, con su peor enemigo. El que dijo que era un fascista, que era un Hitler, que era todo lo demás. ¿Te das cuenta cómo juegan con nuestros sentimientos? ¿Qué son ellos? Políticos. ¿Por qué traigo esto al texto de esta mañana? Porque esa gente quería ir y ¿qué quería hacer con Jesús? Coronarlo como rey, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque lo aceptaban como rey en su corazón? No. ¿Por qué Zoran Mandani se reúne con el presidente esta semana?
Porque sabe muy bien que necesita ¿qué? Dinero. ¿Ah? Y nosotros pensamos que realmente es un amigo, lo odia y todo, pero en un momento dado en la Casa Blanca son buddies, son amigos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que no debemos de tomar lados. ¿Sabes por qué? Porque el hombre un día está en el poder y el siguiente día no está. Solamente Dios es el que permanece. Y no debemos de confiar en uno ni en el otro. ¿Por qué la gente, yo pensaba esto, por qué la gente cree en el mensaje de comida gratis, de autobús gratis, de vivienda gratis? Vayan, pregúntele a Emma, por favor, eso después del servicio. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ha funcionado eso en nuestros países? Pero seguimos creyendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Jesús los alimenta, Jesús les da comida. ¿Y qué dicen? Aquí estuvo, ya la tenemos hecha. Vamos, agarremos a Jesús y lo coronamos como rey. Asunto solucionado. ¿Y sí o no? Yo hubiera hecho lo mismo, no estoy criticando a ellos. Yo hubiera hecho lo mismo quizás. Hubiera dicho, en realidad eso es lo que necesitamos aquí en Jerusalén, aquí en Galilea. Alguien que venga y ponga orden y que nos dé las cosas. Ahora, ¿por qué Jesús rehusó Sebra? Ya dejemos la política de un lado, ya olvidé. Lo que quería traer a noción es esto. No podemos alimentar, mis queridos hermanos, el odio. La Biblia nos pide que oremos por aquellos que están en poder. Y sí, si yo viviera en Nueva York, no vivo en Nueva York, pero si yo viviera en Nueva York, estuviera orando por Mandani, porque la Biblia lo que me pide. Cuando yo estaba en Managua, perdón hermano, yo estaba orando por Ortega, porque él es el hombre que está ahí, ¿sí o no? Aunque no me guste. ¿Estás agarrando ahora el punto? Estamos en California, ¿qué debemos de hacer? Orar por los que están en el gobierno acá, orar por los que están en el gobierno de Sacramento. ¿Nos gusta todo lo que hacen? No se trata de eso. No se trata de eso. La Biblia nos dice que debemos de orar por todos. Amén. Era la mosca eso. Por todos debemos de orar. Ya, ahora, una cosa bien importante es que comprendamos. Dios traerá su juicio a su tiempo. Y si hay injusticia, mis queridos hermanos, el que hace justicia es Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo me vengaré. Así que, tranquilos, Dios está en su trono, Él es el que gobierna. ¿Por qué Jesús rehúsa ser el rey? Porque no era el plan de Dios. Su reino es espiritual, era la salvación de la humanidad, ¿te das cuenta? No era. Ahora, ¿dónde está Pilato? ¿Ustedes me pueden decir que Pilato está por acá? ¿Que hay que irlo a sacar del poder? Ya ni existe. ¿Te das cuenta? ¿Y quién sí está en el trono? Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver ahora? ¿Tu vista puede despejarse? Y déjenme decirles, cuando alguien me decía a mí, y el pastor predicaba que Dios es soberano y que no importa lo que sucedía, pues sí, ¿por qué tanta injusticia? Miren, no está viendo lo que está pasando. Sí, Dios es soberano. ¿Y sabe qué? Todos esos que hicieron injusticia en su tiempo, cuando yo me quejaba, ya no están. Y si están, muchos de ellos están en la cárcel. Su reino era espiritual, por eso no era el plan de Dios. Y esto es para nosotros. La segunda razón es para nosotros. La gente deseaba coronarle rey porque solo veía sus propios beneficios. Si me beneficia a mí, yo soy capaz de sentarme con el peor, bueno, con Pablo Escobar, pues. Ya no está, pero digo, si me va a dar dinero, ¿sí te das cuenta cómo somos los humanos? No se trata de todo eso, todas las series de televisión de los grandes narcos, que los idealizan, los ponen como gente buena, son malos, pero los ponen como gente buena, como gente dadivosa. Y no estoy mencionando, qué bueno que menciono uno que está muerto, que no me puede hacer nada. No voy a mencionar a ninguno de los vivos, porque va a hacer que algo me suceda. Bueno, entonces, pero digo, los ponen como algo bueno.
¿Ya? Y la gente que dice, Jesús no, claro, no se puede comparar a ninguno de ellos. Pero dice, no, solo están deseando su propio bien. ¿Hemos permitido que Jesús sea el verdadero rey espiritual de nosotros o solamente estamos buscando nuestro propio bien? Ese es el punto. Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Segundo, acercándose al barco. Ahora sí vamos a ir al milagro, ¿no? Esto era el domingo pasado, wow, mejor hubiera hablado todo otro estudio de eso, ¿no? Acercándose al barco, dice, y el lago se agitaba con un gran viento que soplaba. Yo busqué por qué se le llama el mar y en otras partes el lago. En la historia bíblica se usaba más la palabra, en el hebreo, se le llamaba el mar de Galilea, aunque en realidad es un lago, en realidad, ¿no? Pero se le llamaba el mar de Galilea. Ahora, ¿por qué en la Biblia aparece lago o mar? Porque se usan las dos palabras, ¿no? Y sí, esto es lógico, cuando la gente vio el lago, bueno, de una punta se veía como que fuera el mar, pero no era mar, era un lago, ¿no? Es como cuando ves esos grandes lagos, el lago no sé si has visto el lago de Michigan, o otros lagos grandísimos, ¿no? Pensamos que son bien grandes. Digamos, si vamos a países de Latinoamérica y vemos el gran lago de Managua, ¿no? Es grande, pero es salado, pero digo, no es el mar, pero se mira grande, ¿no? Hay partes que no puedes alcanzar a ver al otro lado, que es muy grande. Ahora, nada más hablando de eso. Y dice, Jesús se acerca al barco. Los discípulos, por el texto que leímos, están teniendo una dificultad con mantener. Ahora, estos hombres eran expertos en el agua, ¿no? Eran pescadores. Y estaban teniendo problemas con las aguas. Y es que el pastor Day explicó claramente que, bueno, él vivió en Michigan. Y dice que el lago podía ser en días tranquilos, un agua muy tranquila, porque las aguas de los lagos realmente son tranquilas, ¿no? Es una ola muy pequeña, pero dice, aún en ese lago de Michigan se puede tener olas altas como del mar, cuando hay un viento fuerte, puede levantar las olas y puede hacer que el agua esté agitada, haya muchas olas grandes. Ahora, nos damos cuenta aquí algo, y esto es espiritual para nosotros. Jesús se acerca. Jesús llega a los discípulos. ¿Te das cuenta? Jesús llega en medio de nuestra situación difícil. Jesús llega ahí. Jesús llega y está ahí con nosotros. El tercer punto, un gran miedo. Habían armado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua y acercarse a la barca. Tuvieron miedo. Se asustaron. ¿Por qué tuvieron miedo? Bueno, ya expliqué. Habían tenido miedo, ¿no? Por las olas. Aunque las olas en realidad era algo normal para ellos, ya habían vivido eso. Pero el miedo que tuvieron, el miedo que hablan acá, tuvieron un gran miedo, es cuando ven aparecer en la noche. Piensa esto, está todo oscuro. Están cayendo rayos, y cae un rayo, y en medio del rayo ven algo que camina allá. ¿Ya? Y es como vamos a leer cuando, en los sermones de Navidad, ¿no? Cuando el ángel se aparece. ¿Qué es lo primero que el ángel dice cuando se aparece a la gente humana? ¿Qué es la primera expresión que habla el ángel? ¡No tengan miedo! No, ya me asustaste. ¿Cómo que no tengan miedo? Ya había, ¿no? O sea, no, aquí ya nos morimos todos, ¿no? Yo no sé si alguna vez has tenido miedo a morir, pero yo cuando leí este pasaje, dije yo, los discípulos se aventuraron a irse al otro lado del lago, en la barca. Yo les soy honesto, yo hubiera agarrado el camino en seco, aunque caminaba más, pero digo, mañana nos vemos al otro lado. Pero no hubiera subido la barca, ¿no? Pienso que tengo
PTSD, post-traumatic, ¿no? Al agua, por 2 eventos que pasaron en mi vida que no los voy a narrar porque serían muy grandes. Pero en las 2 veces que yo estuve en el agua, por lo menos en esas 2 ocasiones que recuerdo, estuve literalmente a punto de morir. En una de ellas, un niño, para vergüenza mía, y lo cuento pues, pero estaba como unos 14 años, un niño, como de unos 8 o 9 años, pequeño, así que comparando con mi tamaño en ese tiempo, fue y me sacó del agua. Yo me estaba ahogando. Él estaba nadando. Él era local, digo. Y la otra ocasión era algo similar como esto. Esperamos muy tarde, pasamos al otro lado y teníamos que pasar un estero, ¿no? Un lugar donde el agua llegaba de un río y casi nos morimos. O sea, las 2 ocasiones en que yo recuerdo del agua no es algo agradable. Tenía miedo. Ellos tenían miedo, no solamente del agua, sino cuando vieron a Jesús caminar, sintieron un gran miedo. Un gran miedo. Ahora, ¿qué es ese temor? Y hay 2 temores aquí. Por eso estaba hablando del temor al agua, el miedo al agua, a las olas, pero hay otro tipo de temor. Y el temor más grande que ellos tuvieron fue cuando vieron a ese fantasma, ¿no? ¿Ya? Piensa esto. ¿Cuántas veces nos hemos asustado por cosas que escuchamos en la casa cuando estamos solos? Did it happen to you sometimes? You get scared at home when you are alone, you hear noises. Tal vez el gato, o tal vez una cosa que, no sé si has escuchado esto, pero estas casas como son de madera, ¿no? Comienzan a tronar cuando no hay nadie, cuando todo está en silencio. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién está allí? No, la madera comienza a extenderse o a hacerse más pequeña, especialmente en el tiempo que el clima cambia. Y comenzamos a escuchar ruido en la casa. ¿Qué es eso? ¿No? Sí, no es cemento, no es ladrillo, es madera, ¿no? Eso sucede. Y hace ruido, que lo podemos escuchar. Ese es un miedo humano, ¿sí o no? Sí. Pero hay otro miedo, ahora, es posible que ese miedo, que no lo conectamos con la madera ensanchándose o estrechándose, como sea, es posible que se traduzca en un miedo todavía más grande. Y salgamos corriendo de la casa, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estaba en la oficina y a veces he escuchado que cierran y abren puertas. ¿Algún espíritu está por ahí? No. Son cosas que escuchan. Pienso que a veces los vecinos aquí en el otro edificio abren y cierran una puerta y yo escucho eso. Pero nunca he salido corriendo. Pero yo conocí a alguien, Angie sabe de esto, de que salió corriendo, estaba solo y escuchó eso y se le dio miedo y salió. ¿Ya? Ese es el otro miedo que te hace accionar el espíritu de sobrevivencia. Quieres sobrevivir y sales corriendo. Un gran miedo. Ahora, ese miedo, hay un miedo terrenal, nos hace huir, sí o no, de las cosas. Pero hay otro que es el temor santo que nos acerca a Dios. Piensa esto. Conocer a Dios transforma nuestro temor natural en reverencia. Cuando vemos esto, cuando yo veo ¿sabes qué me da miedo? Me da miedo, por ejemplo, estar en un barco y ver la profundidad del mar y no saber hasta dónde llega el agua. Me da miedo. Me da miedo en la noche observar el infinito, el cielo, y no poder ver un final. Cuando comprendemos y conocemos a Dios, su poder nos hace tener un temor reverente a Dios. Es decir, este no es como un humano, es Dios. ¿Qué es lo que les dice Jesús en el 6:20? Él les dijo, yo soy. ¿Qué? No teman. Piensa esto. ¿Tienes miedo? Y escucha la palabra. Yo soy. No tengan miedo. Cuando dice yo soy, y Juan intencionalmente escribe esas palabras, yo soy. I am. ¿Por qué? Veamos Éxodo 3, 13, 14.
Cuando Moisés iba a ser enviado a los hijos de Israel, dice, y si voy a ellos, dime cuál es tu nombre, porque todos conocen al Dios de la luna, al Dios del agua, al Dios de la tormenta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo les puedo decir quién me manda? ¿No? Aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres que me ha enviado a vosotros. Si ellos le preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Ahora, esto es bien interesante. Estamos hablando en un tiempo en que la Biblia no existía. ¿Te das cuenta de eso? No había. Es más, Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros. Entonces no existía la Biblia. Entonces ellos no sabían del nombre de Dios, Elohim, no sabían nada de quién era Dios. Habían escuchado de Dios, pero no conocían su nombre. Dios comienza a revelarse. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así les dirás, yo soy, me envió a ustedes, a vosotros. Yo soy. ¿Por qué dice eso? Yo he explicado eso en otros estudios, no tengo problema volver a explicarlo. Nosotros los humanos llegamos a ser. Llegamos a ser. Por ejemplo, usted está estudiando en la universidad y usted se gradúa y usted llega a ser ¿qué? Una licenciada, un ingeniero, una doctora. ¿Me explico? Usted llega a ser, porque cuando nació no era doctora, ¿sí o no? ¿Ya? Llega a ser. Por eso Juan nos presenta a Jesús como el que es y que era y ha de ser. ¿Te das cuenta? El que es, el que era y ha de ser. O sea, ya está. Los 3 tiempos. Dice, yo soy una existencia en sí misma. Dios tiene una existencia en sí misma. Nosotros necesitamos de algo para existir, para vivir. Necesitamos de los alimentos, ¿sí o no? Si no comemos, ¿qué sucede? Nos morimos. ¿Ok? Si no respiramos, ¿qué sucede? Nos morimos. Nuestra existencia depende de cosas alrededor. Dios dice, yo soy. Una existencia propia. Y cuando Jesús dice, yo soy, nos damos cuenta que Él, y es aquí donde muchos se equivocan y dice Jesús es un profeta. Y vamos a ver el siguiente punto. ¿Quién es Jesús? La incredulidad, ¿no? El siguiente punto, el 5, la incredulidad. Le reciben, Juan 6:21 dice, le recibieron en la barca gustosamente, ¿no? Estaban tranquilos ya. Ay, Jesús. ¿Ok? Y Marcos 6:51-52 dice, al subir la barca con ellos, el viento se calmó. Y ellos estaban muy asombrados. Más bien, el 52 es bastante problemático. Mira el 52, Marcos 6:52. Su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido, ¿qué? Lo de los panes. ¿Qué no habían entendido de los panes? ¿Qué es lo que no habían comprendido? ¿Sabes qué? Los discípulos creían en Jesús. Claro que sí creían en Él, lo seguían. Pero a lo mejor aún ellos estaban pensando como la demás gente. ¿Sí te das cuenta de eso? Estaban diciendo, Jesús nos va a dar todo lo que necesitamos. Va a resolver todos los problemas, ¿qué? Humanos. Del momento. ¿Ok? Dice, no habían comprendido todavía. ¿Por qué? Porque los panes revelan, y yo hablé de eso, los panes revelan la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Y ahora aquí mismo, Jesús se presenta a ellos. ¿Quién creó el agua? Dice Juan que todo lo creado por Él fue creado. ¿Por quién? Por Jesús. Y Hebreos dice que todo lo creado fue creado para Él. Ahora, ¿por qué nosotros no somos capaces de establecer una conexión entre el milagro y lo que significa el milagro? Este es el punto. No somos capaces, ¿sí o no? Porque leemos, convirtió el pan,
multiplicó el pan y los peces que tenía ahí. Y es todo. Pero no. Está hablando del que el que hizo bajar pan del cielo, piensa esto. El que hizo bajar pan del cielo también fue capaz de multiplicarlo aquí en este mundo. El que creó el agua y creó las leyes que explicaba al principio que la ciencia ahora tiene, fue el que es capaz de vencer esas leyes, porque las creó. Él creó el agua, ¿sí o no? Y es capaz de caminar sobre el agua. ¿Tú eres capaz de caminar sobre el agua? Yo no soy capaz ni siquiera de, no sé, de tirarme al agua. Mucho menos caminar en el agua, ¿no? Es comprensible que ninguno de nosotros es capaz de establecer las conexiones espirituales, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo nos hace comprender eso. 1 Corintios 2:14, esta es la conclusión. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Son una locura y tampoco las puede entender. Así estamos cuando el Espíritu Santo no ha llegado a nosotros y todo lo vemos desde un punto de vista humano. Todo, absolutamente todo, todo. La injusticia que los gobernantes hacen, ¿cómo la vemos? Justicia social. Es la justicia del pecado del hombre, no justicia social. Porque no es toda la sociedad que hace la injusticia. A veces es un grupo pequeño, una persona que está haciendo la injusticia. No es injusticia social, es injusticia humana que nace del corazón podrido, que no ha nacido de nuevo. ¿Te das cuenta? Los hombres te prometen aquí un beneficio en este mundo, ¿sí o no? Eso prometen. Los teólogos de la prosperidad, ¿qué te prometen? Bendición en este mundo, ¿sí o no? Todo lo que tu corazón desea, dicen, pídeselo a Dios y Él te lo dará. ¿De veras? ¿Todo? Dice la Biblia que el corazón es lo peor que puede tener un ser humano cuando no tiene un corazón nuevo. No tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, ¿qué debemos de pedir? ¿Cómo está nuestra fe en Cristo? ¿Creemos verdaderamente o dudamos cuando las cosas no salen bien? Este es el punto. Porque cuando todo va bien, estamos creyendo en Dios, ¿sí o no? Tenemos fe. ¡Wow! Dios nos ha bendecido, Dios esto. ¿Y qué tal si estuviéramos persecución? ¿Qué tal si pasáramos hambre? ¿Qué tal si pasamos enfermedad? ¿Qué tal si todo eso sucede? ¿Se nos ponen los pies fríos cuando menciono eso? Pero es cuando nuestra fe es probada y es cuando nuestra fe dice, bueno, voy a confiar en Dios. No importa lo que suceda. Estas cosas se tienen que discernir espiritualmente, pero para el que no las conoce son locura y no las puede comprender. No esperamos que las comprendan. No esperemos que las comprendan porque el Espíritu Santo es el único que puede abrir la mente, el corazón, para comprender las cosas espiritualmente. Padre, pido Dios que sea tu Espíritu Santo que abra los corazones, las mentes de mis hermanos y que estos milagros que vemos acá en el Evangelio de Juan y que revelan exactamente que Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios, el yo soy, es revelado acá a nosotros. No solamente es un maestro, un profeta, es nuestro Dios. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de los que escuchan, que podamos creer perfectamente en ti, verdaderamente en ti, como nuestro Dios. No solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias, Padre,
Te adoramos, bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús lo hacemos.